Ahora bien, vamos a revisar, bueno, como les decía anteriormente, entonces el ello es todo eso que se desea, pero que tampoco es que todo lo que tú desees lo vas a poder obtener. Por eso es necesario el super yo. Debe haber un cierto equilibrio entre eso que se desea y eso que la sociedad permite desear o no. Claro, entonces una lucha constante de energías, donde el yo tiene que mediar eso. En los videos de Mario Elkin, donde los dejo, hay una mayor explicación y profundidad de este tema. Ahora bien, la sexualidad, un concepto que si lo define la biología, que si lo define la sociología, la filosofía, va a ser diferente. Para el psicoanálisis, tomado del diccionario de Jean Laplanche, del diccionario de psicoanálisis, dice, en la experiencia, ojo con esto, y en la teoría psicoanalítica, es decir, esta definición que les voy a leer y que voy a intentar explicar es de la sexualidad para el psicoanálisis. La palabra sexualidad no designa solamente las actividades y el placer dependientes del funcionamiento del aparato genital, es decir, no están sesgadas al aparato genital, va más allá, sino toda una serie de excitaciones y de actividades existentes desde la infancia, como succionar el pecho materno, como retener las heces fecales, como vomitar, etcétera, etcétera, que producen un placer que no puede reducirse, o sea, no solamente queda ahí, a la satisfacción de una necesidad fisiológica fundamental y que se encuentra también a título de componentes en la forma llamada normal del amor sexual. Es decir, la sexualidad era hasta esa época colocada como un ente netamente genital. Freud va más allá de eso. Llama a cualquier acto que produzca placer sexualidad. Ahora bien, el autoerotismo, que es diferente, es claro además que la acción del niño chupeteador se dirige por la búsqueda de un placer ya vivenciado y ahora recordado. Así, en el caso más simple, la satisfacción se obtiene nombrando rítmicamente un sector de la piel o de la mucosa. Es decir, muchos nos pegamos a la teta de la madre, al seno, para sobrevivir, para alimentarnos, pero algo de eso queda gustando y muchos tiempo después, pasada la pubertad y la adolescencia, nos comienzan a gustar también, es decir, es como revivir esas cuestiones infantiles, pero ya no en la madre, sino en una pareja del sexo opuesto, por lo general. Entonces, al comienzo está claro que la satisfacción de la zona erógena se asoció con la satisfacción de la necesidad de alimentarse. Es decir, esto es un ejemplo. O sea, el niño no es que deseara a la madre para chuparle el seno como una cuestión sexual, sino era para una cuestión de satisfacción alimenticia o alimentaria. El quehacer de la sexualidad se apuntala primero a una de las funciones que sirven para la conservación de vida y no solo más tarde se independiza de ella. Es decir, ya después cambia y toma un componente netamente sexual. Es decir, ya el seno no sería solamente para para abastecer un alimento, sino para producir placer, para darle otras connotaciones sexuales. Entonces, des en cuenta cómo la sexualidad infantil se revive de una manera adulta, pero con otras connotaciones. Ahora bien, esto es un término muy freudiano, disposición perversa polimorfa, en el cual esto demuestra que una en su disposición trae consigo la actitud para ello. Tales transgresiones tropiezan con escasa resistencia, porque según sea la edad del niño, ojo con esto, hasta qué edad se le dio seno materno, hasta qué edad no, cuando comenzó con el control de esfínteres y todas estas cuestiones que comienzan a aparecer, de adultos se pueden dar la vergüenza, el asco, la moral. Es decir, al niño no tiene, niño se saca su pipicito y va por ahí tranquilo en su casa, pero aparece un adulto haciendo un señalamiento de tápeselo y ahí comienza a aparecer, vean el super yo cómo aparece, indicando ciertas cosas. El niño es perverso polimorfo, un término por el cual Freud fue muy criticado, no fue entendido, ¿sí? Inclusive fue llamado pansensualista por esta misma razón, porque practica un montón de transgresiones que si fueran realizadas por un adulto se considerarían perversas, como morder el seno materno, como chuparlo hasta sacar sangre, etcétera, etcétera. En el caso del niño, estas perversiones no deben ser entendidas como patológicas. Pato de enfermedad y los guías estudia las enfermedades mentales, sino como pato de enfermedad, lo de psicología estudia las enfermedades mentales, psicopatológicas, sino como la no representación de las mismas. Es polimorfo, porque el niño cambia de forma, no hay una punción dominante.
Recién luego del complejo de Edipo pasará de polimorfismo al monomorfismo, es decir, a centrarse en una sola fuente de placer. Cuando uno lee esto, tiene que tener mucho cuidado porque estas palabras sueltas pueden confundir a la persona, puede colocar a Freud en una cantidad de cosas excesivas, pero no nos engañemos. Hay cosas que nos producen placer que si de chiquito lo hiciéramos de grande, fuéramos llamados perversos, unos monstruos completos, pero en los niños no. Por ejemplo, falta ver un niño con su gatico, cómo lo coge, lo aprieta, lo estripa, lo jala de la cola y disfruta de eso. Pero el niño, no sé, no me atrevería a decir que le quiera hacer daño a ese gatico. Se supone que debe aparecer un adulto haciendo un señalamiento sobre eso que está sucediendo. Es decir, el adulto es el que restringe o permite el placer infantil. Ahora bien, en la fase de desarrollo de la organización sexual, yo quiero que ustedes tengan en cuenta algo. Por favor, se me van a aprender las fases, las edades, como aparecen ahí, y des en cuenta que aparecen unas características por edad. Esto se lo pueden aprender de memoria, está más amplio en el material que les dejo, material de estudio, ¿sí? De cómo se expresa toda la sexualidad. Por ejemplo, la etapa oral, donde el placer está centrado en la boca. Hay toda una serie de explicaciones aquí. Por ejemplo, el diccionario de Jean Laplanche dice que hay una etapa oral sádica y una oral eh, retentiva, la cual ustedes van a explicar después. Lo que quiero que tengan claro es que estas etapas luego se reactivan después del desarrollo, de la pubertad, pero tienen otra connotación. Aparecen las organizaciones pregenitales, por ejemplo, la fase anal, donde el niño hace expulsión o retención de las heces fecales y juega con las heces fecales. Es sabido por historiales clínicos que hay niños que defecan y le llevan las heces fecales a sus padres, algunos se despiden de ellas, todo eso tiene una implicación también en la vida adulta, en la forma de ser, en los átomos, en los síntomas que vamos teniendo. Ahora bien, la fase de desarrollo de organización sexual se van dando, ¿sí? Van estableciendo el carácter, porque venimos con el temperamento. Recuerden que el temperamento es biológico, el carácter es adquirido, dependiendo de las experiencias que se van dando a lo largo de nuestra vida. Aparecen entonces, hasta aquí habrían tres fases muy elementales: fase oral, fase anal, luego aparece la fase fálica, que es la organización de los genitales. Vuelvo y repito, apréndanse la fase, el año y las características. Donde, pues como dice la imagen, el niño aprende a ser niño y la niña aprende a ser niña. Es decir, más que todo a diferenciar sus órganos genitales, a tomar una postura anatómica sobre eso. La fase de latencia, que es donde hay un adormecimiento, aunque en Francia están analizando cómo esta etapa ha retrocedido, se da a más temprana edad. eh, entonces, tenemos la fase de desarrollo de la organización sexual. La última, que sería la más madura, la fase genital. Leo, la pulsión sexual era hasta entonces predominante autoerótica, es decir, el niño conociéndose, el niño tocándose, el niño conociendo su cuerpo, su zona erógena. Eh, Algunos niños les produce placer orinar, defecar, de adultos también, no nos podemos engañar, cada quien tiene sus cosas como extrañas, como diferentes, sí, pero esto luego se reactiva en una edad adolescencial, ¿sí? De 12 años en adelante. Hoy en día se desarrolla a más temprana edad, pero des en cuenta cómo el placer cambia de ser autoerótico para pasar afuera, a otras personas o a otra persona.